Vamos a darle la bienvenida a Nereida Costa a nuestro segmento de Quiero ser tu representante. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, honradísima de tener con nosotros aquí acompañándonos en el día de hoy a nuestro invitado y también al señor Michel Jacín, quien nos Nos honra, quedamos, como desde que vimos siempre. quién estaba, digo, aquí hay que quedarse hoy. Y bueno, Porque que está el tengo, tema. tengo yo que pelear con él, no, bueno, vamos a ver cuál es la posición del No, pero hombre. buenísimo. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener una conversación en Camerino y la verdad es que el escenario político en República Dominicana está bastante interesante. Buenos días. Muy buenos días a este equipo de síntesis de Quiero ser tu representante y desde luego a esa audiencia que nos concede el honor de comenzar la mañana escuchándonos, tratar varios temas de impacto nacional que, como bien menciona Nereida, está bastante convulso, pero al mismo tiempo no deja de ser interesante por las oportunidades y desafíos que trae. Bien, usted es una persona que hace unos análisis que a nosotros lo personal nos gusta muchísimo, tanto lo nacional como lo internacional. Pero creo que tenemos que si vamos a traer aquí personas que quieran ser nuestros representantes, lo primero que tenemos que tener las reglas del juego claras. Claro. Y cuáles son, ¿verdad? Todo. Tenemos una semana de contradicciones, de cambios de resoluciones, de interpretaciones, de opiniones, en todo lo que tiene que ver, sobre todo con el patrón, la forma electoral. Háblenos de todo esto y qué usted cree que va a pasar con estas medidas, sobre todo lo que tiene que ver con el arrastre en República Dominicana. Creo que lo primero que hay que hacer es definir cuál es este debate que estamos teniendo, porque buena parte de la ciudadanía, el electorado, solo sabe que acude a las urnas y que marca una boleta, que es la boleta C. Sin embargo, no entienden que esa boleta incluye dos niveles del Poder Legislativo, dígase Cámara Alta, Senado, y Cámara Baja, que es la de diputados. Son dos niveles distintos dentro de un mismo poder, pero para los cuales tenemos un solo voto simultáneo. Y eso es lo que lleva a muchas personas, incluyendo a quien habla, considerar que se está violando el derecho tanto de elegir como de ser elegible. ¿Por qué se están violando esos derechos? Sencillamente, si una persona quiere votar por un diputado de una organización política o coalición y al mismo tiempo quiere marcarlo por un senador de otra coalición política, eso no se puede, sería un voto nulo. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Que durante tantos años hemos estado debatiendo sobre la constitucionalidad o no de ese sistema político. Ahora, con la ley electoral que se aprobó recién en este año, sucede que a pesar de que todo el debate giró en torno a mantener el arrastre, la redacción de dicho texto jurídico dejaba una brecha abierta que fue la que aprovechó la oposición para llevar hacia la Junta Central Electoral, que finalmente lo que termina haciendo es una resolución que podemos catalogar de salomónica, aunque yo llegaría a decir que por lo menos el rey Salomón, cuando ofreció cortar al niño, lo que quería era una estrategia para que se resolviera la disputa, pero la Junta cortó al niño con todo y no resolvió la disputa, porque ahora tenemos que se dividen los ciudadanos entre quienes tienen el derecho de elegir a sus representantes y los que no tenemos el derecho a elegir nuestros representantes. Pero sin embargo yo quiero una opinión suya previa, Sí. porque también nosotros somos dominicanos y los políticos no nos van a poner locos. Sí. La Constitución se modificó la última vez en el 2010, 15. en el 2015. No, pero cuando se incluye el voto directo, Sí. es en la Constitución del 2010. De manera explícita, porque siempre ha estado. Bien. Porque el tema del voto preferencial no ha Pero sido... el párrafo que se hace referencia es Sí. 2010, ¿verdad? Sí. Las elecciones del 2012 y la del 2000... 12 fue presidencial solamente. Porque recuerden que con la elección del año 2010 se Pero eligió un periodo... el Congreso actual Sí. fue elegido con arrastre. Y por eso hay esa desproporción. Y entonces ese Congreso no es constitucional, es ilegítimo. Entero. El tema es que existe una desproporción, porque por ejemplo, vámonos a la Cámara Alta específicamente, son 32 senadores, dígase uno por provincia. La coalición oficialista tiene el 90% de esa Cámara. ¿Sacó el 90% de los votos? No. ¿Qué sucede? Que el sistema electoral crea esa sobrerepresentación y subrepresentación. La principal coalición opositora, que era del Partido Reformista y el PRM, sacó un 35% de los votos, efectivamente. No ganó las elecciones, pero tiene un 10% del Senado, que son 3. Entonces, este sistema que tenemos lo que hace es que
le quita esa representatividad a la elección que ya tomaron los electores. ¿Por qué sucede? Que entonces... Sin embargo, si usted se va al caso de Puerto Plata, Sí. Estoy tomando el ejemplo de mi amigo Paliza, que es uno de los 2 senadores que tiene el PRM, se benefició de las ratres. En teoría, porque ahí tenía, por ejemplo, la doctora Ginette Burnigal, que también sacó bastante votación, pero lo cierto es que este sistema que lo tenemos desde el año 2002 en adelante, porque recordaremos que previo a ese certamen electoral, lo que teníamos era una lista única en la que no existía voto preferencial. En el 2002, ¿qué sucedió? Ahí era peor. Que el Partido Revolucionario Dominicano sacó también 29 de 32 senadores y parecía que había sido el ciclón batatero, como lo describió Hipólito Mejía en ese momento, pero ¿qué fue la votación que logró el PRD? 41% de los votos. Con 41% quedó con 90%. E irónicamente, en el año 2010, el PRD aumenta esa votación, saca 44% de los votos y queda con 0 senadores. Es decir, es un sistema que castiga la elección de los ciudadanos. Por eso lo que queremos es dividir definitivamente la boleta para que usted pueda elegir su representante, que hoy día puede a medias, y lo que es a medias no es nada. Pero también hay otros obstáculos para una elección verdaderamente democrática y legítima, como lo es el hecho de que tenemos ese Senado uninominal. Por ese sistema de que es un solo senador por provincia, sucede que entonces no importa qué tanta votación logre un partido político o coalición, sino que también lo reparte, y eso crea un sistema dominante, y por Pero eso está bien, porque más de un senador por provincia no se puede tener. No por provincia, pero yo he propuesto un senado regional, como existe por ejemplo en Argentina. Ajá. En Argentina se El cibaeño. Sí, por ejemplo. No el Cibao, porque el Cibao son 15 provincias, pero por ejemplo distintas regiones. Zonas geográficas. Distintas zonas geográficas. Por ejemplo, en el caso de Argentina son 3 senadores. Entonces, ¿que eso reduciría la cantidad de senadores? Claro. Debería reducir en por lo menos 2. Pero eso que No trae, estoy de acuerdo eso ahí, que trae, bueno, República Dominicana tiene el Congreso. Por eso, lógico. República Dominicana tiene uno de los congresos más amplios de toda América Latina, Yo creo que del mundo. no teniendo la población más grande de América Latina. Y con un sistema presidencial como el que tenemos, porque hay países que si tú tienes un sistema presidencial de lo que se eligen por el Congreso, que es el Congreso que elige los presidentes. Sí, por ejemplo, Sudáfrica, que ¿verdad? recientemente lo Hay estaba haciendo. muchísimos países que, entonces, bueno, tú dices, bueno, que haya mucho mejor porque esa gente tiene que elegir, son los que votando van a elegir el presidente de la República. Sí, pero en el sistema nuestro tener 222 representantes, demasiado. más que Colombia, que tiene 3 Nosotros No, por la densidad nosotros con poblacional. 32 tenemos. Sí, pero porque yo propongo, precisamente les hablaba del sistema argentino, son 3 senadores por región, y de esos 3 senadores se supone que la coalición más votada se queda con 2 y la segunda coalición queda con 1. Eso garantiza que nadie va a tener esa mayoría de 90 o 100% del Senado, como sucedió en el año 2010, sin tener esa votación, porque estamos hablando de que no fue que lograron el 90% de la votación o el 100% en el año 2010, sino que el sistema los sobrerepresenta. Y eso no lo dice Yatzel Román, lo dijo el informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos en el año 2016, que reconoció que aunque eso crea cierta gobernabilidad, al mismo tiempo castiga al elector toda vez que le quita una voz en una Cámara tan importante como lo es el Senado, una Cámara que elige la Junta Central Electoral, una Cámara que es la que pudiera hacer juicio político, una Cámara que desde luego puede revisar todo lo que aprueba la Cámara de Diputados. Es decir, de esta manera ya no seguiríamos premiando a sencillamente quien tiene de manera coyuntural el poder político. Es algo muy complicado, es algo que efectivamente no le importa de la misma manera al ciudadano que a los políticos, porque nadie en su sano juicio se levanta a las 5 de la mañana pensando, ay, ¿cómo es que vamos a elegir a nuestros diputados? Sin embargo, debe importarle, porque si bien a usted quizá no le gusta tanto la política sí gusta por usted, porque define toda su vida cotidiana, porque impuestos, reglamentos, al mismo tiempo gasto público, todo lo relacionado con su vida cotidiana, política de empleos y demás, se define no solamente en el Ejecutivo, también en el Congreso, que tiene el rol de legislar, pero también de fiscalizar, definitivamente representar. Y hoy en día hay una masa que no está siendo representada en el Senado. Y eso se traduce, por ejemplo, vemos
el resultado del Latinobarómetro que muestra que República Dominicana, de haber tenido un apoyo de 70% a la democracia hace 7 años, hoy es 35%. ¿Por qué reduce de esa manera? Hay muchísimas razones, pero entre ellas es que muchísima gente está viendo que su voto no está contando. Y eso duele mucho decirlo porque como actor político uno quiere motivar a la gente que participe, pero cuando participa y eso a pesar de tener el resultado no lleva hacia una visibilidad, hacia una representación, eso es muy dañino. Pero hay que resaltar que el voto simultáneo con efecto de arrastre no solamente pasa de diputado a senador, también pasa al revés y pasa incluso de diputado a diputado porque hay listas que son compartidas. Por ejemplo, en el año 2016, Yomaira Medina, candidata nuevamente diputada en la circunscripción 1 de San Juan, sacó 27,000 votos. Esos 27,000 votos, dentro de una lista con 2 candidatos más, significó que otros 2 candidatos en su coalición, a pesar de haber sacado 5,000 y 3,000 votos, quedaron siendo ¿Dos electos. diputados? Sí, 2 diputados, Henry Merán y ¿Cuánto David Herrera. sacó Félix? Félix sacó también 25,000. Fue una boleta avasallante, pero ¿qué pasó? Que entonces, Lo de Yomaira se le sumaron a Félix, Sí. él sacó más votos que el padrón. sí, bueno, bueno, eso suena chistoso, pero Sí, fue un resultado que dio la Junta. Fue verdad. Fue un resultado que dio la Junta. Sí. Cantidad de votantes, 27,000, qué sé yo cuánto. Cantidad de votos, Félix Bautista, 47,000, qué sé yo cuánto. O sea, Pero eso lo dio el arrastre. No exactamente el arrastre, ellos después dijeron que fue un error, pero tremendo error, y que de 32 provincias pasaran esa específicamente, fue terrible. Pero lo que quería dejar dicho es que esos 27,000 votos significaron que salieron electos 2 diputados que no tenían la votación, pero recibieron el arrastre de tener a un senador como lo es Félix Bautista y de una diputada como lo es Yomaira Medina. Yatser, tú sabes que definitivamente el escenario político en este momento está bien candente y hay un tema que está en los escritorios y es el tema de conversación de todo lo que nos apasiona la política, y es el tema de la reelección. Aparentemente, todo indica de que se está preparando todo y se están moviendo las piezas adecuadas de parte de los organismos que tienen que ver con esta decisión para que eso sea una realidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo primero que tendría que responder es que da pena que quienes hicieron carrera política satanizando la reelección como modelo, presentándolo como un tema de principios, no un tema necesariamente político, sino que por principio se oponían a la reelección. Cada vez que han llegado al poder, lo que han hecho es precisamente habilitar eso que anteriormente consideraban contrario a todo tipo de valor institucional, porque lo hizo el PRD, que lo tenía como una de sus principales plataformas, lo hizo más adelante, aunque de otra manera, Leonel Fernández, porque hay que reconocer que una cosa es la reelección consecutiva, otra cosa es la reelección diferida. Leonel Fernández en el año 2008 ya no podía ser candidato ninguna ocasión más adelante, porque la Carta Magna del 2002 establecía el nunca más, y lo hizo también Danilo Medina, jurando por Dios que sería la última vez. Ante Dios. Sí, Ante jurando Dios. ante Dios. Bueno, ante Dios, sí. Dios. Bueno, ya Danilo Medina lo hizo de esa manera, pero hemos visto que el carguito gusta. Entonces todos han de alguna manera u otra querido seguir ahí. Y a pesar de que eso no es algo que necesariamente preocupa hoy en día a la mayoría de la ciudadanía, porque la mayoría de las personas están pensando en cómo voy a proveer para mi hogar, cómo voy a llegar al fin de mes, van a poder estar seguros mis hijos, van a poder estar seguras mis personas allegadas. Lo cierto es que una volatilidad constitucional es preocupante, porque toda vez que vemos que las reglas de juego pueden cambiar dependiendo de a quién benefician en el momento determinado. Y no podemos... ¿Pero le conviene al país? Bueno, ¿Es conveniente para el país en este momento que se apruebe? Yo creo que la República Dominicana no puede ir a una quinta reforma constitucional en 20 años solamente por el tema reeleccionista. Yo creo que hay temas que vale la pena corregir. Sin embargo, otra reforma exclusivamente por el tema reelección, yo creo que sería volvernos una caricatura más de lo que somos. Sin embargo, quiero compartir un poco de estadísticas en ese sentido. De los últimos 40 años en América Latina, 18 presidentes han ido a la reelección. De esos 18, solamente 3 no lo lograron, que fueron Joaquín Balaguer, 1978, Daniel Ortega, 1990, e Hipólito Mejía, 2004. Irónicamente, a pesar de ser el país más reeleccionista de América Latina, también somos el único que le ha dicho que no a 2 presidentes reeleccionistas. Entonces es algo interesante,
pero también al mismo tiempo algo desde el punto de vista estadístico que puede llamar la atención, 24 son los presidentes que han ¿Tú no intentado... crees que eso tiene mucho que ver? Tú tienes mucha experiencia internacional e inclusive en el punto de vista, en la parte económica local, tus opiniones son muy interesantes. Lo que tiene que ver, por ejemplo, que no haya sido porque fue la República Dominicana, sino, por ejemplo, no es un secreto que en el caso de la reelección de Hipólito Mejía, Había una crisis económica. con el problema económico que había, casi gana Hipólito Mejía. O sea, estamos hablando de que las condiciones de esa reelección, Hipólito creo que sacó 40 y pico %. 33, pero hay que resaltar que comenzó la campaña con 12 y fue subiendo en todo momento. Sí, pero es un triunfo para cómo estaba la cosa. Efectivamente. Las condiciones no son esas hoy en República Dominicana. El tema económico siempre es determinante porque, por ejemplo, en el año 78 no existía una crisis de esa magnitud, pero lo que sí había era, por ejemplo, una caída del precio del azúcar, que todavía no había colapsado, como terminó pasando en los años 80, pero había disminuido, y eso significó menos margen de acción para el gobierno. Pero sí es importante resaltar que algo que no ha pasado en ningún otro país de América Latina, sí pasó en República Dominicana, que paradójicamente, al mismo tiempo que somos el país más reeleccionista, somos también el que ha sido más propenso a decirle ya basta a un presidente. Pero no quiero personalizar esto, por eso he resaltado que no ha sido Danilo Medina, han sido sus antecesores también, y que lo trágico es que las cúpulas políticas siguen zigzagueando con este tema. Por eso yo en todo momento he resaltado que si se va a tratar de manera definitiva el tema reeleccionista en República Dominicana, no debería ser un grupo de personas en un cuarto con aire acondicionado, con puros y vinos, whisky o lo que les gusta, que decidan, bueno, esta va a ser la Constitución, para después en 4 años echarla hacia atrás, sino que debería ser el pueblo que lo elija a través de un referéndum, que fue lo que debió pasar en el año 2015, y si nuevamente se va a tratar el tema reelección, definitivamente debería ser usted que decida cuál es el tema, y que si quieren violar eso, que sea la voluntad ciudadana que violen, no un pacto entre un grupo de personas que se encuentran en la élite del poder. Finalmente, tú no le tienes miedo a que el tema de la economía, aspecto fundamental que se utiliza para cambiar los gobiernos. Si la economía de un país se cae, la gente no juega con su seguridad y cambia los gobiernos. De que se utilice el tema económico, dañar la economía dominicana, la macroeconomía, la tranquilidad económica, que todos los que son conscientes saben que aquí hay, el problema económico a nivel de crecimiento está resuelto. De jugar con esto para lograr que se cambie un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Eso que usted resalta es algo que, a pesar de yo encontrarme en la oposición, siempre reconozco. República Dominicana hace tiempo que no entra en una crisis económica. Pero nada más hay 3 razones por las que uno saca el PLD, y una de ellas es hablando más que se caiga la economía. Sin embargo, apostar a eso significa que usted, que yo, que el televidente va a estar en una situación económica lamentable. Por eso yo... Pero le teme usted que los políticos dominicanos que no sean usted utilicen este recurso para... Pero es que ese tema no depende específicamente de los políticos dominicanos en la oposición. Ahora, ¿qué ¿Y la es? confianza? La confianza influye, pero sin embargo, por eso quería hablar específicamente del tema económico, y es lo que me preocupa muchísimo. República Dominicana ha tenido un crecimiento notable, ha tenido una estabilidad que a nivel latinoamericano es apreciable. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? República Dominicana en el año 1996 tenía un nivel de deuda pública de 18% del Producto Interno Bruto. Hoy en día República Dominicana tiene 53% del nivel de deuda. ¿Por qué hablo en cuanto a porcentaje y no en cuanto al monto bruto? Porque no es lo mismo tú deber 10,000 pesos y tener 30,000 que tú deber 50,000 por tener 2 millones. Por eso se habla en cuanto a porcentaje. República Dominicana hoy tiene 53%. Y no veamos solamente este nivel, sino la tendencia. Nos vamos más atrás, hacia el año 2012, y era 35% del Producto Interno Bruto. Eso ha aumentado, pero las recaudaciones se han mantenido estancadas. Recauda República Dominicana un 13% del Producto Interno Bruto, gasta 20%, y eso ¿cómo se solventa? Emitiendo deuda, pero al mismo tiempo no hemos logrado hacer una sola reforma concentrada que signifique un sistema tributario verdaderamente moderno. Y eso es lo que yo principalmente le critico
a este gobierno, que teniendo 2/3 del Congreso, que teniendo en un momento la opinión pública, teniendo en un momento también hasta el 80% de la población, no se la jugó, no hizo una sola reforma, y hoy en día lo que tenemos es una situación que ha afectado a muchos otros países y que puede volver a afectarnos a nosotros. ¿Por qué digo volver? Porque recordaremos el año 1984, que por un nivel de deuda similar al que estamos ahora, Se tuvo que firmar con el fondo y nos fuimos para la calle. se tuvo que firmar con el fondo, y lo que significó fue que República Dominicana perdió 150 vidas en un solo día. Recientemente el gobierno estaba celebrando que no ha tenido que firmar en ningún momento acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero está haciendo todo lo posible para tener que volver a postillarse ante dicho fondo. Y eso es lo que yo resalto que debería estar siendo parte del principal debate actualmente en la República Dominicana, pero no lo está haciendo. Es que tenemos un problema sistemático, tenemos un problema de nuestro nivel de recaudaciones, y no se ha hecho nada para cambiarlo, porque solamente lo que se busca es aumentar los impuestos y pensar que con eso se va a recaudar más, pero lo que hacen es que al mismo tiempo envían al productor hacia la informalidad. Hoy tenemos 55% de informalidad, que no debe confundirse con precariedad, porque hay algunos que creen que la informalidad es sencillamente el que está vendiendo esquimais. No, informalidad es el que no está formal. Usted tiene 3 trabajos y Sí. usted no está... Pero ¿qué pasa con eso? Que primero usted... Yo conozco vendedores, gente que trabajan informal que son multimillonarios. Exacto, pero ¿qué pasa? No están contribuyendo. Como no están contribuyendo, al mismo tiempo eso significa que el Estado, para mantener un nivel de gasto, Quiere que la gente sea formal. tiene que buscar deuda, y esa deuda eventualmente se paga. Entonces hay un 45% que sí está formal, que paga impuestos, y esos impuestos cada vez nos están golpeando más. Porque solamente veamos el impuesto sobre la renta, que comenzó en 1/3 de lo que es hoy en día. Veamos también el impuesto a las transferencias de bienes y servicios industrializados, que es el ITEVIS, que también se ha triplicado en los últimos años. Eso quiere decir que mientras no tengamos un sistema que invite al productor informal a que contribuya, no solamente con lo que sería la recaudación, sino también con la seguridad social, porque muchas personas están, por ejemplo, produciendo hoy en día, pero no están en la seguridad social, están desprotegidos. Eso quiere decir que la fiesta que están quizás celebrando unos hoy en día, ya más adelante los va a dejar sin pensión, los va a dejar sin seguridad, y los va a dejar completamente expuestos a una vejez bastante complicada. Y el gobierno no ha hecho nada para eso. Digo los gobiernos, porque también lo pudo haber hecho Leonel Fernández, lo pudo haber hecho Hipólito Mejía. La última reforma integral en República Dominicana fue en 1991. ¿Qué se hizo? Se disminuyeron los impuestos, se amplió la base, porque al mismo tiempo se eliminaron las exenciones, y 35% fue el aumento de recaudación de un año a otro. Es decir, con menos impuestos tuvimos más dinero. Y también simplificando trámites, porque el tema es que no solamente se trata del pago, del costo, porque cuando tú tienes que, aparte de pagar impuestos, contratar un ejército de abogados solamente para entenderlo eso, y yo como abogado no quisiera hablar en contra de mi clase, porque obviamente es algo bastante lucrativo ser experto tributario. Sí, pero aquí hay mucha... Pero es demasiado complicado. Tenemos que simplificarlo, tenemos que eliminar exenciones, tenemos que disminuir impuestos, y saber también que hay que verdaderamente apostar a este mundo moderno que ha cambiado, y que ya las recaudaciones no pueden ser pensadas en un mundo que ya no existe. Hoy se está transformando completamente la economía en todo el mundo, y eso obliga a reformas constantes. Y querer que siempre sean reformas unánimes, que esté todo el mundo de acuerdo y se aplaudan mutuamente, va a ser una ruta hacia el fracaso, porque precisamente la reforma del año 91 tuvo feroz oposición, se aprobó en un momento por decreto, pero significó que República Dominicana en los años 90 fue catalogada como el milagro económico, fue el crecimiento más alto de toda América Latina, pero un crecimiento verdaderamente significante también para la clase media, porque creó mayor empleo en el sector privado. Hoy en día tenemos una nómina pública de 900,000 personas que se mantiene con deuda, porque el nivel de recaudaciones no permite ese nivel de empleo público, no permite esa hipertrofia. Y lo que hemos visto es que por cada 25,000 empleos que crea el contribuyente a través del sector público, se pierden hasta 7,000 en el sector privado. Y esos son grandes debates que lamentablemente quienes han tenido un poder sin igual no han atendido, y tenemos entonces en el año 2020 la oportunidad no solamente de definir quiénes serán los integrantes del Congreso, quiénes estarán en los cabildos, quiénes estarán en el Poder Ejecutivo, sino definir la ruta que República Dominicana tendrá por cuanto menos los próximos 20 años, ya que este definitivamente será
un momento de transición que puede significar o un retroceso, salto al vacío, o un salto hacia adelante, verdaderamente institucional, verdaderamente republicano, verdaderamente democrático y verdaderamente capaz de dar la prosperidad que merecen ustedes que están ahí viéndonos. Bien, vamos a agradecer a Yadsel Román, quien nos explica todos estos temas el día de hoy. Vamos a ver si traemos temas puntuales a ver si podemos tocar el próximo programa, ya sea el tema de Venezuela. Yo creo que sería importante que pudiéramos hablar de esto cualquier día. Sí. Solamente para mencionar muy brevemente, acabo de retornar de Panamá, donde estuve observando los comicios del domingo. Y interesantemente, ese es un país que... Ganó Laurentino Cortizo, Nito Cortizo, mano derecha del general Torrijos, pero siguió la tradición de que el gobierno nunca se mantiene en el poder y no solamente perdió, quedó cuarto lugar el gobierno en esa elección. O sea, las tendencias latinoamericanas han cambiado. Han cambiado. Bueno. Y el tiempo de campaña fue bastante corto también. Sí, por reforma electoral solamente fueron 2 meses. O sea, se gasta bastante, pero por lo menos ya fue solamente 2 meses. Bueno, qué interesante. Muchísimas gracias, licenciado. Nos acompañó Yadsel Román, analista y político dominicano. Estuvo con nosotros en Quiero Ser Tu Representante. Nereida. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y les recordamos a todos ustedes que sintonicen este fin de semana Síntesis con Michelle Jacín. Bien, sí tenemos un interesante programa. Nos vemos y esta noche también la retransmisión. Bien.